¿qué tal? Bienvenida a Expresión Femenina, contenta que hoy nos estés acompañando en una nueva emisión y hoy quiero compartirte cómo transformar tu comunicación y eliminar ideas que te limitan. ¿Cómo podemos transformar nuestra comunicación? Y la realidad es en 7 días, porque vamos a trabajar hoy un plan de 7 días para hacer un cambio desde nuestra mentalidad hacia lo que decimos, porque nuestras palabras crean nuestro destino. Entonces, bueno, pues tener mucha claridad en lo que estamos manifestando y cómo lo estamos entregando a la vida. Por otro lado, creo que es bien importante que tu lenguaje lo tengas con conciencia y que también cada una de las palabras que dices, si bien no estamos o se hace un ejercicio constante de estar en autoobservación, sí tener claridad, porque a veces es muy inconsciente la manera en cómo nos invalidamos, cómo nos quejamos o hacemos ciertas conversaciones o damos por hechas ciertas conversaciones que no nos están generando los mejores resultados en nuestra vida y en nuestras relaciones. También es relevante porque tú al tomar conciencia de cómo tu lenguaje también te impulsa o te regresa, te limita, bueno, pues vamos a quitar esas limitaciones, esas ideas que a veces no tenemos conscientes y que nos pueden estar estopeando, quitando el valor o lo que nosotros queremos hacer en la vida. Entonces, ahí cuidemos muchísimo nuestro lenguaje y hoy te voy a decir cómo hacerlo y hacer esta transformación en 7 días. Quiero contarte que sí es bien importante el cómo, ahí está mi pantalla, Jorge. Gracias. Es relevante y te decía, hay miedos que a veces manifestamos de manera hablada, en donde decimos, no, eso no lo hago, o también nos invalidamos diciendo, ay, no, qué tonta soy, o cómo hice eso, ¿sabes? Y eso es también algo que no escuchamos, cómo nos invalidamos, o cuando recibimos cierta información, elogios o cuestiones así, lo rechazamos y decimos, no lo creo, no lo merezco. Entonces ahí debemos de cuidar realmente qué le estamos diciendo a las personas y cómo estamos haciendo que ellos nos perciban. Por otro lado, también es bien importante que esto te va a dar o te va a quitar la seguridad. Cuando tú estás segura de tus palabras, de lo que dices, de lo que invocas, también lo empiezas a encarnar, yo lo digo. ¿Para qué? Para que tengamos esa conciencia de lo que si no quiero que suceda en mi vida, pues mejor no lo digo. O también el manifestar lo que sí quiero que pase en mi vida y en vez de estar entregando quejas, bueno, pues estar entregando también un intercambio positivo y ver lo bueno de cada situación que está pasando, y ahí nuestro lenguaje va a empezar a tener un punto muy clave y sobre todo vamos a empezar a ser muy conscientes de ello. Te puedo asegurar que con estos cambios, algo que yo logré y que quiero que tú también lo tengas consciente, es que empecé a cambiar también relaciones que no me aportaban, empecé a eliminar tiempos que tampoco eran fructíferos para mí, empecé a tener otra visión de vida, a no seguir sobre la misma línea que muchas personas luego siguen y que pues no obtienen los mejores resultados. Empecé a cambiar también de personas y de entornos en donde la vida pues me llevó, y eso ha sido también por la manera en cómo elegimos realmente el poder cambiar este tipo de mentalidad. De las cosas que sí es bien importante y te invito a que hagas es que te autoobserves, que cuando hay esos pensamientos, esas vocecitas que luego nos dicen si vas a poder, no vas a poder, es complicado, son esos stops, esas limitaciones que luego nos suceden. Entonces que empecemos a tener esa autoobservación y a cuidar también hacia dónde queremos llegar. A veces solamente estamos viendo este nivel en el cual no tenemos como mucho alcance de visión. Sin embargo, cuando nosotras tenemos un objetivo de hacia dónde queremos llegar, podemos ampliar nuestra visión. Hay una parte muy bonita que a mí yo la empecé a aplicar y creo que es una de mis partes de vida, es siempre mira 3 metros adelante. Y eso me ha hecho cambiar mucho la perspectiva y el entendimiento
de lo que puede venir para mí. Esto lo aprendí del libro de las Valquirias de Pablo Coelho y decía esa frase: siempre ve 3 metros adelante. Y te invito a que hagas ese experimento y observarás que si vas manejando, que si vas caminando, que si estás en algún entorno, si tú empiezas a estirar tu vista 3 metros adelante, va a cambiar mucho tu perspectiva, porque regularmente estamos en esta posición y solamente estamos en esta visión, pero cuando la ampliamos vamos a tener un punto de vista muy diferente y saber también hacia dónde actuar y cómo movernos y ser más conscientes de nuestro entorno, y eso también es una parte de la comunicación no verbal y de cómo nosotros podemos estar percibiendo. Y cuidado en ser observadora de una misma, eso es vital. 7 días es un plan que nos ayuda realmente al día a día, con conciencia, ir cuidando lo que hacemos en nuestra comunicación. Y lo primero es, el día 1 es identificar cuántas frases negativas dije en el día, ¿sí? Solamente observarlo. Uy, noté esto, o sea, uy, comenté aquello, dije tantas veces no, ¿a qué me negué? ¿Qué es lo que, dónde dije sí quería decir no, o viceversa? Entonces, cuidar esas frases negativas. Día 2, empiezas, ya una vez que tienes conciencia de esas frases negativas, te vas a sustituirlas a lo positivo. Cada que te llegue una, en el primero es déjalas ir, solo obsérvalas. En el segundo es, soy consciente de esta frase negativa, y le das la vuelta hacia algo positivo. ¿Qué es lo bueno de esto? Por otro lado, el tercer día, agradecer. A veces agradecemos por lo que nos pasa, pero también hay que agradecer por lo que no nos pasa, y eso es también el ver cada nivel de agradecimiento que nosotros estamos teniendo al día. Agradecer cada situación que se nos está presentando, y como lo dicen mucho en el Access Consciousness, ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Y ahí, en ese tipo de preguntas, van a empezar a aparecer respuestas muy positivas para ti. Cuarto día, visualiza. Y con esto no me refiero tanto a las afirmaciones, a traer, sino que hagas una imagen clara, que le des forma, que lo trabajes. ¿Para qué? Para que visualices hacia dónde quieres moverte con estas ideas que te están llegando, con esto que estás diciendo. Si hay algo que te reta, si obsérvalo, siéntelo, percíbelo, y también puedes visualizar hacia dónde quieres llegar. Y creo que cuando tenemos conciencia de la meta, de la llegada a esa meta, es más sencillo que el camino empiece a aparecer. Entonces empieza a visualizar. También en el quinto día, observa tus relaciones, que sean constructivas, que quién te está aportando y quién te está quitando, a quién le estás aportando y a quién le estás quitando. Esto te va a ayudar también a comprender cómo estás interactuando con las otras personas, si es positivo o no es positivo. Algo que a mí me enseñaron mis maestros hace muchísimos años era no tener conversaciones vacías, sobre todo por el tema energético. Comentan que cuando tú entregas tu palabra, estás invocando muchas cosas, y cuando lo hacemos, el tener conversaciones vacías es solamente entregar aire, es solamente perder energía. Entonces cuida tu palabra, y como bien lo decían en la sabiduría hindú, si no es mejor que el silencio, pues mejor no las digas, ¿no? Entonces ahí cuidar mucho cómo estás trabajando esta parte. El sexto día es ciérrate a las quejas, ¿sí? Tanto tú, o sea, porque eso es bien importante, es un ejercicio súper enriquecedor, darse cuenta cuánto se queja uno al día. Y vas contando, ¿no? Ay, me quejé de esto, me quejé de aquello, si es que surge, y ahí, si notas que llega otra queja, vuelves a empezar, y otra queja, y vuelves a empezar, y te vas a dar cuenta realmente de que es un acto común el estarse quejando, o el estar recibiendo quejas de otras personas también, así sea del calor, del sol. Ya con que uno diga, sí es cierto, ay, tienes razón, ya también te estás quejando y estás entrando en ese mood. Entonces es importante tener
claridad en ello y observar cuánta queja puede haber en tu vida. Y bueno, desde que te dicen de cómo está la situación y cosas así, es muy importante estar alerta a ese tipo de cosas. Yo algo que aprendí a hacer es no decir ni sí ni no, simplemente pues recibir y dejarla ir, ¿no? Así como permitir que las cosas sucedan. Yo no pretendo cambiar a las otras personas como son, porque eso a mí me ha generado mucho sufrimiento. Entonces lo que prefiero es decir, pues así es esa persona, pero no estoy de acuerdo ni en desacuerdo, simplemente le permito ser. Si están abiertos a recibir alguna retroalimentación, pues hacerles conscientes, ¿no? Que a ti no te gusta estarte quejando. Y por último, verificar, una vez que has llevado todo este proceso, escribe cada detalle en una libretita, en algo allí que tengas, y empieza a escribirlo, ¿no? ¿Cómo te fue el día 1, 2, 3, 5, 7? Y al 7 verifica qué cambios tuviste. Y puedes releer esas quejas, puedes releer esos límites, y realmente cuando nosotros lo notamos en nuestra escritura, que volvemos a leerlo, empezamos a observar y a tener información que es valiosa y que nos da muchísima conciencia. Beneficios que te va a traer este ejercicio, si es que lo quieres hacer, pues es realmente un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad y un cambio también de cómo te estás expresando ante la vida. ¿Por qué? Porque lo que das también recibes. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado de realmente qué estoy llevando, ¿no? Por eso dicen que lo primero fue el verbo, que la palabra invoca. Bueno, pues veamos cómo estamos trabajándolo y cómo puede ir cambiando el tomar esta conciencia. Por otro lado, ¿qué va a pasar y qué hay para ti si empiezas a tener claridad en cómo tu lenguaje maneja tu destino? Pues vas a crear nuevas oportunidades, vas a tener diferentes puntos de vista. Algo que ayuda mucho es abrirse a las preguntas en vez de juzgar, es decir, ¿cómo sería? ¿Qué pasaría? ¿Qué no estoy viendo aquí? Y eso va a hacer un cambio rotundo en cómo estás recibiendo la información y abrir otras formas de entendimiento ante una situación, porque cuando aceptamos pues ya es algo hecho, pero cuando preguntamos nos abrimos a recibir más respuestas que la única que nosotros podamos tener en nuestro entendimiento, y de acuerdo a todos los filtros luego mentales, emocionales que traemos, y simplemente abrirnos a preguntar para qué, por qué, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué hay aquí para mí? Ese tipo de cosas te van a ayudar y te van a hacer un cambio muy interesante en tu manera de pensar. Te quiero invitar también a que esto, ya teniendo con claridad, ya teniendo esa congruencia contigo, ya pudiendo, porque seguramente también tienes cosas importantes que decir o tienes el anhelo de empezar a compartir también lo que sabes en medios digitales, pues para ello estoy creando un curso presencial que se llama Conecta tu mensaje. A través de este curso vamos a estar trabajando la estrategia, tu visibilidad, cómo puedes empezar a dar tus primeros pasos en medios digitales. Si ya estás en ello, cómo puedes mejorarlo para que sea un impulso mayor. Sin embargo, date cuenta que tu palabra es lo que va a llenar cada una de las cosas que estás haciendo y que te va a dar la credibilidad, la autoridad y también la confianza de estar compartiendo lo que quieres. Esto va a ser el 5 de abril en Ciudad de México, en la zona de Polanco. Y también vamos a un pequeño resumen, y te lo digo muy fácil. Elimina el lenguaje negativo. Cuando atraemos lo negativo, muchas veces no nos dimos cuenta que simplemente lo dijimos, que lo pensamos. Entonces empieza a ser consciente de esos puntos negativos que pueden llegar, y algo que me ayudó a mí muchísimo, una amiga, fue empezar a cancelarlo. ¿Sí? Error cancelado, fuera de mi experiencia, es algo que a mí me ayudó mucho a darme cuenta cuando tengo luego esos pensamientos rumiantes o negativos, de manera mental digo cancelado y fuera de mi experiencia.
¿Por qué? Porque si no, estamos atrayendo ese tipo de situaciones también. Por otro lado, también el sustituirlo por lo positivo, al cancelarlo, es decir, ¿cómo sería? ¿Qué pasaría? Universo, dame las posibilidades, que no estoy viendo aquí, y eso te va a ayudar mucho a empezar a tener claridad o simplemente dejar de estar en la misma posición y moverte de esa energía. Y por otro, cambia también tu entorno. Atrévete a conocer otros puntos de vista de personas que ven completamente diferente esta parte. Algo que a mí me ha pasado es que al cambiar también mis relaciones, empecé a darme cuenta que lo que yo también cuestionaba, también yo decía, no, a lo mejor yo estoy mal, y efectivamente era un punto de vista que tenía que entender que son puntos de vista de la vida, de cómo vivimos nuestras realidades, y ahí el conocer otros puntos de vista también nos abre a entenderlo, a validar también si lo que estamos nosotros diciendo tiene verdad o qué tanta verdad hay ahí. O sea, no te estoy diciendo no expreses, no te estoy diciendo no digas, te estoy diciendo hazlo de manera consciente, porque todo se tiene que expresar. Sin embargo, la manera en cómo lo entregamos y cómo nosotros nos percibimos al hacerlo va a ser un cambio radical en la entrega. Algo muy bonito y que a mí me ha gustado mucho es que la energía comunica. Tus palabras con la energía emocional, con el pensamiento, con todo lo que haces, es lo que realmente se van a llenar, y eso te va a ayudar también, no solamente en la parte de compartir un mensaje, sino también en las relaciones y cómo estás interactuando, porque a veces te pueden decir, oye, pero es que tu tono, no, pues es que así hablo, ¿no? Entonces, no es de que yo así soy, no, al contrario, es tener como mucha claridad de qué energía estoy entregando, si estoy en 100%, si estoy en buen mood para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque así te van a percibir las personas, y eso, recuerda que las relaciones es la manera en cómo nosotros también crecemos y nos construimos en la parte de conversación, de interacción. Entonces, para que tengas también entendimiento de esto y que empieces a cuidar muchísimo tus palabras, porque eso va a marcar mucho de lo que sucede, porque son los filtros con los que tú estás viendo la realidad, y a veces esos filtros están muy empañados. Entonces, abrirnos realmente a quitar toda esa neblina de nosotras para tener claridad en lo que queremos comunicar. Y bueno, pues quiero invitarte a que me sigas en redes sociales. Estaré compartiendo constantemente a través de TaniaValencia.com, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Hay diferentes contenidos que te van a estar pues dando algunos tips, algunos consejos sobre comunicación, emprendimiento digital y mentalidad. Y por qué no, empoderamiento femenino. Pues muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos la próxima semana.